Muy buenos días a todos y todas. Hoy día, como les decía Luis, les vamos a presentar sobre el músculo y todos los efectos que tiene en la salud. Los principales objetivos de hoy día van a ser identificar el rol del ejercicio en la salud, identificar el rol del músculo como el principal efector, el que genera todos los cambios y los efectos positivos que queremos. Y en base a eso también vamos a ir viendo algunos aspectos relevantes en la historia y en la evaluación de las cosas que también vamos a hacer en el servicio. Así que los dejo con Juan Manuel con la primera parte. Gracias, Javier. Vamos a partir fuerte con una diapositiva publicada, bueno, con una gráfica publicada en New England Journal of Medicine en el año 2022. Aquí solamente les puse un recuadro en español para poder seguir con mayor facilidad, que es un resumen de toda la evidencia acumulada en las últimas décadas que relaciona mortalidad por todas las causas, enfermedad y mortalidad prematura, en este hecho, con cuántos minutos a la semana realiza la persona actividad física en intensidad moderada y vigorosa. Y podemos ver que el no realizar actividad física lo tomamos como referencia y pequeños aumentos de la actividad física a la semana generan un impacto considerable respecto a la mortalidad por todas las causas. La primera barra que está acá en el gráfico nos dice una reducción del 20% de la mortalidad por todas las causas, cuando una persona pasa de hacer 0 minutos a hacer 7 minutos diarios de actividad física estamos maravillosa. Probablemente no hay ninguna intervención o otra intervención en medicina que tenga un impacto tan grande realizando tan poco. Y vemos cómo siguen habiendo más beneficios en la medida que la persona aumenta sus minutos semanales de actividad física moderada y vigorosa. En esta zona, en una reducción en torno a un 30% de mortalidad por todas las causas, tenemos una recomendación mínima de la Organización Mundial de la Salud, que son 150 minutos a la semana, o sea, 2 horas y media repartidas de los 7 días. Y tenemos más beneficios que se tiende a encontrar una meseta en torno a los 300 minutos semanales, más o menos, aproximadamente 1 hora diaria, 1 hora de ejercicio a la semana, donde se tiende a producir una meseta respecto al beneficio en cuanto a mortalidad. Bien. Aquí como referencia estarían nuestros ancestros, bastante más adelante de donde estamos nosotros hoy día, bastante más movimiento. Y de hecho, ¿cómo es posible que una actividad que cualquiera va a sentir, ¿no? Como moverse, tenga un impacto tan profundo en la fisiología? Y eso, muchos de los mecanismos por los que ocurre esto tienen que ver con cambios epigenéticos. Sabemos que el genoma, nosotros nacemos con él, nos modificamos a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? Desde el manual de cocina, del cual nuestras células van cocinando diferentes recetas que son proteínas, ¿cierto? Pero ¿qué recetas leemos de este genoma? Sí lo podemos modificar con el estilo de vida. Y la actividad física es uno de los principales motores de cambio de nuestro epigenoma. De hecho, tanto el ejercicio heroico o de resistencia o endurance en inglés como el ejercicio de fuerza o resistance exercise en inglés va a producir modificaciones genéticas mediante modificación del ADN, mediante modificaciones de la histona, esta forma de implantarse del ADN dentro del núcleo de la célula, ¿cierto? Haciendo que a través de la metilación, acetilación, por ejemplo, fosforilación, cambie la conformación espacial de cómo está empaquetado el ADN, de manera que algunos genes tienen más puestos para ser expresados. Y también a través de microARN, todo esto también se le ha llamado epitranscriptón. Y por ejemplo, en este estudio, donde tomaron un grupo de participantes sanos, en los cuales hicieron ejercicio de fuerza de solo una de sus extremidades inferiores por 3 meses, 4 veces a la semana durante 45 minutos, para comparar cómo cambiaba la epigenética de la pierna entrenada versus la pierna no entrenada, vieron que la pierna entrenada tenía cambios en la metilación del ADN en 5.000 sitios diferentes, lo que llevaba a una expresión diferente de 4.000 genes. ¿Vale? Es decir, el ejercicio físico cambia profundamente la epigenética. Y esta epigenética no ocurre, estos cambios epigenéticos no ocurren solo en el músculo esquelético, también ocurren en el tejido del costo, en el hígado, en el cerebro, en el páncreas y en otros tejidos más. Por ejemplo, en algunos estudios se ha evidenciado cómo el ejercicio físico cambia la conformación espacial del ADN con los cambios en las zonas, lo cual lleva a una mayor liberación de una molécula, conocida como DNA, DNF, que es un promotor de la neurogénesis, ¿vale? Lo cual mejora la neuroplasticidad. Bien, es decir, evolucionamos el movimiento, nuestros ancestros están moviendo efectivamente, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir expresar todo nuestro potencial que ya está almacenado en nosotros. Bien. Y en ese sentido, nosotros entendemos como el músculo esquelético como el órgano endocrino olvidado, ¿no? De hecho, podríamos entenderlo como el órgano endocrino más grande de nuestro organismo, ¿no? Junto con el tejido adiposo.
Y ahí están las famosas adipoquinas o mioquinas, que son sustancias que se liberan desde el tejido adiposo en el caso de las adipoquinas y desde el músculo esquelético en el caso de las mioquinas. Bien. Por ejemplo, tenemos sustancias que participan en la regulación del apetito, como la leptina, la inflamación crónica de bajo grado, como el TNF-alfa, o la adiponectina, la aterosclerosis, como la leptina, la resistencia a la insulina, como la resistina, aumenta la presión arterial, como la angiotensina, y moléculas liberadas desde el músculo esquelético en movimiento participan y promueven la función cognitiva, por ejemplo, la glicina, el estado del ánimo, modificando el metabolismo de una molécula llamada cinurenina, el metabolismo de la glucosa a través de la interleucina 6, cambian el fenotipo de los adipocitos, haciéndolos funcionalmente más parecidos al tejido adiposo pardo. Recordemos que el tejido adiposo pardo es un tejido que metabólicamente es mucho más activo que el tejido adiposo blanco. Totalmente está modificado por insulina, participa en la lipólisis mediante interleucina 6, disminuye la tasa de crecimiento tumoral directamente en un interleucina 15. De hecho, en algunos modelos animales está demostrado que el ejercicio físico logra reducir la velocidad de crecimiento tumoral en la misma medida que algunos tipos de quimioterapia. Y hay un efecto sinérgico entre ambos tratamientos. Mineralización ósea a través del IGF-1, función inmune, interleucina 10, estructura y función muscular. Es decir, el músculo también se estimula a mí. Ahora los dejo con Javier para que le ilustre con más detalle esto que estamos conversando. Gracias, Juanma. En ese sentido, o repasando lo que mencionaba Juan Manuel, podemos ver que el ejercicio funciona como una polipíldora, ¿cierto? Dentro de todos los medicamentos que quizás nosotros podemos, la medicina puede prescribir, el ejercicio puede tener efectos similares o incluso mejores en muchos ámbitos, condicionado por cómo el músculo, a través de la secreción de estas mioquinas, puede afectar a los distintos órganos del cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, el ejercicio es nuestra polipíldora y el músculo esquelético es el encargado de manufacturar o de ir liberando cada una de estas píldoras acorde al tipo de ejercicio que se hace, por ejemplo, aeróbico versus resistencia. Por lo tanto, como le digo a los estudiantes siempre, el músculo es nuestro partner, ¿cierto? Y eso hace que dentro del manejo, por ejemplo, de enfermedades crónicas, una cosa que asociaba a la obesidad, principalmente cada vez es más frecuente tener enfermedades crónicas asociadas a desórdenes metabólicos, asociado al cáncer también, como les decía Juan Manuel, asociado también a la parte cognitiva, a través del ejercicio, el efector que es el músculo, se genera esta liberación de mioquinas que después en el tiempo va generando las adaptaciones que nos permiten mejorar o controlar toda esta serie de enfermedades o condiciones patológicas en los distintos sistemas corporales. Por ejemplo, una cosa muy interesante asociada a este tipo de ejercicio es que en un estudio que hicimos en personas candidatas a cirugía bariátrica, personas con obesidad, hicimos una comparación de ejercicio interválico de alta intensidad y lo comparamos con el ejercicio de moderada intensidad. Y aquí ya pudimos empezar a ver que distintos tipos de ejercicio tienen efectos metabólicos distintos. Por ejemplo, el HIIT tuvo una mejor regulación de la hemoglobina glicosilada, la cantidad de hemoglobina, el FGF21, que es un regulador metabólico, y en la frecuencia cardíaca de recuperación, es decir, una mejora en el balance autonómico, ¿cierto? El ejercicio de moderada intensidad tuvo mayores mejoras en el peso, en el IMC, en la composición corporal, disminución de porcentaje de grasa y aumento en el porcentaje de músculo, en cómo después los participantes seguían haciendo ejercicio posterior a esta intervención, que fue de un mes, y disminuía el sedentarismo en la regulación de la insulina, también en los signos basales y en la recuperación de la presión arterial post ejercicio. Y beneficios que se pudieron ver en ambos fueron los perímetros de cintura y cadera y la tolerancia al esfuerzo o la resistencia. Por lo tanto, ya podemos empezar a identificar que dependiendo de los factores que queramos mejorar en algunos pacientes versus otros, podemos recetar ejercicios de distinto tipo para obtener esos beneficios. También en este estudio vimos cambios, por ejemplo, en biopsias musculares, biopsias hepáticas, pero ese N fue mucho más chiquitito, entonces no fue algo estadísticamente significativo, pero sí ya podemos empezar a ver que también hay cambios específicos por tejido, ¿eh? Luego, una de las cosas importantes que
es necesario trabajar y también evaluar en ese sentido es la fuerza, ¿ya? ¿Por qué la fuerza? Porque cada vez más se está reforzando que la fuerza es un signo vital, ¿ya? Está asociado con la mortalidad, con la salud psicológica, con la discapacidad, con la morbilidad y con los riesgos de hospitalización o los riesgos posteriores a una hospitalización. Porque sabemos que generalmente en la hospitalización uno está prácticamente siempre acostado y esa atrofia y esa pérdida de masa muscular durante la hospitalización puede llevar a disminuir mucho la calidad de vida o incluso después que se generen a futuro más enfermedades que no necesariamente fueron las que llevaron a la hospitalización, ¿ya? Por lo tanto, evaluar la fuerza de mano, la fuerza prensil, es un factor que ya ha sido determinado que está relacionado con todos estos aspectos. Y es lo que podemos ver aquí, en mortalidad y en riesgo cardiovascular. Ya podemos ver que la baja fuerza prensil es el tercer factor de riesgo de mortalidad general y relacionado a enfermedades cardiovasculares está en novena posición justo antes de baja actividad física, lo que también se repite en el mismo lugar en la mortalidad general, ¿ya? Por lo tanto, es un signo muy identificado de riesgo cardiovascular y enfermedad, ¿ya? Incluso, por ejemplo, mayor que la hipertensión, la diabetes, la contaminación ambiental. Y eso es lo que se puede ver en estos gráficos que a medida, por ejemplo, que disminuye el nivel de actividad física y la fuerza de mano, el riesgo de enfermedad y el riesgo de mortalidad es mayor, tanto en hombres como en mujeres. Y aquí es donde viene la frase que no sé si la han escuchado, pero ojalá cada vez sea más típica y la escuchemos cada vez más, que no dejamos de movernos porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de movernos. Y aquí viene una imagen muy interesante en donde se ve de una resonancia magnética la masa muscular y el tejido adiposo de un triatleta de 40 años versus una persona de 74 años sedentario, y se puede ver claramente la infiltración grasa, una masa muscular mucho menor, una gran cantidad de tejido adiposo, pero después si lo comparamos con un triatleta de 70 años, tenemos exactamente lo mismo que un triatleta de 40 años, ¿ya? Por lo tanto, mantener el ejercicio es clave, porque asociado a esta disminución de masa muscular, aumento de tejido graso, vienen todas las condiciones que mencionó Juan Manuel, por ejemplo, anteriormente. Por lo tanto, el trabajo de fuerza es esencial en realidad a lo largo de la vida. De hecho, es tan así lo que comenta Javier, que este grupo, el grupo de Bishop, que genera bastante evidencia científica relacionado a todo lo que es fuerza, eh, publicó este artículo que los invito a revisar cómo el entrenamiento de fuerza finalmente es una polipíldora, ¿no? Que tiene evidencia respecto al manejo de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, demencia, higiene de sueño, salud ósea, salud muscular, salud articular, salud de los tendones, salud mental como la depresión y también en el cáncer. Y de hecho, ya que estamos hablando de fuerza, podríamos pensar qué tipos de fuerza conocen, ¿no? Por ejemplo, aquí este adulto mayor está a punto de caer y va a necesitar un tipo de fuerza para evitar una caída y quizás alguna fractura, ¿no? Una fractura de cadera quizás. ¿Qué necesitará este adulto mayor? ¿Necesitará fuerza máxima? ¿Necesitará fuerza resistencia? ¿O necesitará potencia muscular para evitar esta caída? Ahí los dejo un minutito para pensar. La gente que está conectada en YouTube también puede aprovechar de comentar qué tipo de fuerza creen que es necesaria para que este adulto mayor no se caiga. Y la respuesta es potencia. ¿Por qué? Lo que tiene que hacer este adulto mayor es rápidamente poner el pie que está atrás, adelante de su centro de masa, cosa de evitar una caída. Y para eso requiere aplicar la fuerza en un corto periodo de tiempo. Y de hecho, la potencia de estos tres tipos de fuerza es la que más rápido declina con la edad. Incluso declina más rápido que la pérdida de masa muscular, ¿vale? Y eso tiene que ver con que la pérdida de fuerza y masa muscular con los años, con el envejecimiento, sobre todo en personas físicamente inactivas, es principalmente de las fibras de contracción rápida y principalmente en las piernas, ¿vale? Así que los dejo con Javier para que les detalle más este aspecto. Tal cual como decía Juan Manuel, la potencia es clave para la funcionalidad, es clave para prevenir caídas y para muchas funciones que tenemos que realizar en el día a día.
Y uno diría, bueno, si este adulto mayor que estaba cayéndose de la escalera, ¿cierto? ¿Puede entrenar potencia? Claro que sí. Primero, tenemos que ver que la potencia se entrena generalmente sobre el 85 al 90% de una repetición máxima, ¿ya? Así se genera potencia, esa capacidad de que el músculo mueva rápido una masa, en este caso las piernas, el cuerpo. Y en este estudio hicieron este tipo de entrenamiento, casi al máximo, ¿cierto?, de la fuerza en personas con 60 años y en personas con 80 años, ¿ya? Y los compararon con un grupo control que no hizo nada, ¿ya? Y, y en ese caso, lo que podemos ver es que la fuerza máxima voluntaria realizada y qué tan rápido se genera esa fuerza en ambos grupos aumentó considerablemente respecto al grupo control, que obviamente son las líneas horizontales en las que no pasó nada. Ya, por lo tanto, independiente de la edad, nosotros podemos generar mayor funcionalidad, podemos generar protección, disminuir el riesgo de caída en grupos mayores también. Y asociado a eso, una de las cosas importantes, también como lo vimos en la resonancia magnética hace un ratito, es la composición corporal, ¿ya? Estos son los datos de una paciente de un caso clínico, en donde tenemos claramente un IMC de 35,7, que es generalmente hasta donde llegamos, ¿cierto? IMC, perímetro cintura, perímetro cadera, peso. Pero ¿qué vemos después? Esta paciente tiene un 41,3% de grasa, pero tiene un 14% de masa muscular. Entonces, todos los efectos que nosotros podamos querer generar con el ejercicio van a ser muy distintos en una persona que tenga un alto porcentaje de masa muscular versus una que tenga muy poco, ¿ya? Por lo tanto, siempre la idea asociada a esto es evaluar la cantidad de músculo que tiene una persona, porque obviamente el pronóstico asociado a eso va a cambiar. Esta paciente, por ejemplo, tenía resistencia a la insulina y una de las primeras cosas que nos propusimos como objetivo entonces fue primero, antes de que se suba a la bicicleta, antes de que haga trabajo aeróbico, etcétera, etcétera, que este numerito aumente, porque después es esa cantidad de músculo la que nos va a poder beneficiar en regular, por ejemplo, la resistencia a la insulina, ¿ya? Por eso la composición corporal es clave en todo este aspecto. Y asociado a la composición corporal y a la cantidad de músculo, hay un factor que es muy importante relacionado al historial de actividad física que ha tenido una persona. Porque también es muy distinto una persona que no hizo ejercicio, por ejemplo, en la época escolar, y por algo también es tan importante que los niños y escolares hagan ejercicio, es que las células satélite, que es nuestra reserva en el músculo, tenemos células satélite que cuando se estimulan tenemos mayor cantidad y que después se pueden transformar en nuevas fibras musculares. Entonces una persona que no ha hecho actividad física también va a ser más difícil que estas células satélite se transformen en musculitos, ¿no? Luego pasamos a la capacidad cardiorrespiratoria, que también ya se conoce que es un signo vital, ¿cierto? A medida que la capacidad cardiorrespiratoria o el fitness cardiorrespiratorio disminuye, el riesgo de enfermedades y mortalidad cada vez va aumentando más, ¿no? Y luego pasamos a el lactato. No sé si han escuchado del lactato. ¿Es bueno o es malo que tengamos lactato, que se genere lactato en sangre? Depende. Claro, depende, exacto. Probablemente en la UCI, ¿cierto? Tener altos niveles de lactato no va a ser muy positivo, eh, pero es uno de los factores o una de las mioquinas que genera este órgano endocrino que es el músculo y que con ejercicios interválicos de alta intensidad podemos aumentar sus concentraciones y eso nos lleva a, por ejemplo, que se genere neuroprotección, ¿ya? Una de las cosas que genera el lactato producido por los músculos en el entrenamiento es que se va a nuestro cerebro y puede generar mejoras en la memoria, en el aprendizaje, en las funciones cognitivas, neurogénesis, porque también está relacionado con el BMDF que les mencionaba Juan Manuel anteriormente, ¿ya? ¿Por qué puede hacer esto? Porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, es un sustrato para las glías que acompañan a las neuronas y aparte es un señalizador para la liberación de diversos factores neurocrinos
que favorecen estos factores cognitivos. Por lo tanto, a través del ejercicio mejoramos la parte cerebral, cognitiva, neuronal, y aparte podemos generar mayor cantidad de astrocitos y estos apoyan directamente a la función neuronal. Por lo tanto, es tanto un señalizador como un sustrato. Y esto es un poco el resumen asociado a lo que va a ser nuestro servicio a futuro. De todas las cosas que estamos conversando, vamos a tener todos los dispositivos y equipamientos para poder evaluarlos y entregarles esto a los pacientes que se van a atender con nosotros. A la próxima reunión que va a ser en agosto, mes para algunos más complicado que para otros, ¿cierto? La verdad, vamos a tratar de apostar a un nuevo horario también para que otros colegas se puedan unir y en la reunión de agosto contarles, adelantarles que va a estar a cargo el equipo de traumatología con tema a confirmar ya en las próximas semanas. Así que agradecemos su asistencia presencial y por las redes y también invitarlos a que puedan repasar la charla anterior acerca de radiología y esta actual que acabamos de realizar acerca del ejercicio y el músculo. Y bueno, y seguiremos entregándoles contenido y en la línea que quiere cultivar la Clínica Costanera. Así que muchas gracias. Gracias.